¿Eh? Buenas noches. Ya estamos iniciando entonces el programa gerontológico de todos los martes y siempre con temas de gran interés por la renovación de la gerontología. Bueno, vamos a dar a conocer el tema principal. Bueno, en realidad son los dos temas tienen realmente mucha importancia. Lo vamos a dar a conocer en este momento. ¿Mm? Así es. ¿Cómo comunicar la heterogeneidad en el envejecimiento y la edad mayor? Y también el otro tema es envejecimiento y enfermedad hacia un verdadero enfoque preventivo desde la política pública y el apoyo a la investigación científica. Seguramente en unos minutos también se me unirá también la doctora Karina Rodríguez y además vamos a analizar una interesante publicación del gerontólogo español Javier Yanguas, que tiene una plena coincidencia con la visión que tenemos desde Vanguardia Gerontológica, con respecto al hecho de que la vejez ya no puede ser vista como un tema eh, de una edad cronológica determinada, no, y eso ya no. Definitivamente, yo creo que cada vez son más las voces que se alzan en contra de esos caducos, ¿no? Conceptos que tienen acerca de la vejez. Entonces, a ver, vamos a activar la inteligencia artificial también para que puedan ustedes contar también con una herramienta más en el afán de poder estar al tanto de toda la actividad y tener también los resúmenes para que ustedes lo puedan ver. Y también vamos a sacar una versión en audio que estamos distribuyendo también a los amigos que lo soliciten. También tenemos una versión en audio de los programas. A ver, vamos a empezar entonces con el tema, ajá, de cómo comunicar, ¿no? La heterogeneidad en el envejecimiento y la edad mayor. Yo creo que es importante volver al punto de partida, fundamental y básico, ¿no? De definir qué cosa es la comunicación. Eso es muy, muy importante. A ver, un ratito creo que hemos puesto otro. A ver, a ver. Sí, está bien. Cómo comunicar la heterogeneidad, correcto. Entonces, vamos a analizar. Internalizar la visión holística de la gerontología implica comunicar adecuadamente esta visión, para de ese modo lograr transmitir la diversidad que implica el envejecimiento. Y esto no parte de una palabra mágica. Voy a decir vejeces, vejeces y vejeces, y entonces ya con eso ya yo estoy manifestando la heterogeneidad. No, no se trata de una palabra que te va a servir como muletilla, sino de cómo estructuramos nuestro discurso, cómo nosotros nos expresamos a través del lenguaje, de las herramientas que nos da un lenguaje adecuado. Entonces, esa heterogeneidad se expresa cuando no generalizamos indebidamente. ¿Mm? Y cuando somos debidamente específicos, porque tenemos que entender, las personas mayores son el grupo de edad más heterogéneo que existe. ¿Mm? Y por lógica, por las grandes diferencias de edad en la cual nosotros estamos viendo a las personas mayores, ¿no? Decimos que tienen a los 60, 65, 70, 80, 90, 100 o más. Entonces, la heterogeneidad aquí es una cuestión fundamental. Entonces, ninguna palabra mágica te va a servir para expresar esa heterogeneidad. Lo que tienes que ver es simplemente
estructurar de una manera inteligente tu discurso. Es decir, cuando tú hablas de las personas mayores generalizando con ciertas vulnerabilidades o con ciertas debilidades, obviamente estás siendo edadista también. ¿Por qué? Porque estás haciendo una generalización indebida, ¿no es cierto? Si uno comienza a asumir que una persona mayor que por cumplir 60 años automáticamente ya pasa a ser considerada una persona vulnerable, definitivamente no, claro que no. Y esto es un tema que ya los científicos, los gerontólogos ya con una visión más actualizada y moderna ya lo están manifestando abiertamente. Ya no es posible que cuando se hable de... Hay personas mayores con distintas características. Si yo tengo una... eh, voy a escribir un artículo sobre con algunas cuestiones que pueden implicar a algunas personas mayores con determinadas características, hay que precisar, ¿ya? Hay que especificar de qué necesidades, de quiénes personas estás haciendo, a quién estás atendiendo y todo lo demás, específicamente. Por ejemplo, porque si yo a antemano voy a decir que una persona, porque cumplió 60 años, ya se volvió una persona vulnerable y va a venir el Ministerio de la Mujer a decir que ahí están y esos vulnerables, no, pues, no, eso no es correcto. Entonces vamos a comenzar a trabajar ya con una visión más lógica, ¿no? De la realidad. La vejez es un concepto que debería ser redefinido para darle un sentido más científico. Como todo concepto, es una unidad básica del conocimiento. No existe el concepto vejeces. Es increíble que yo haya visto estas cosas que estoy viendo yo en la red. A veces me, no sé, yo no sé qué decir. Encontré, por ejemplo, un artículo de formato académico, con sus características, ¿no? De un artículo académico que decía el concepto de vejeces y de envejecimiento. ¿Escucharon? Es decir, el concepto de vejeces y envejecimiento. ¿Es correcto decir esto? Los conceptos son las unidades básicas del conocimiento. ¿Ah? El concepto es vejez, no vejeces. Además, el término vejeces en el idioma español tiene una mala connotación y ni siquiera nos hemos ido a revisar o hacer el debido estudio etimológico antes de utilizar esa palabra. Entonces, tiene una mala connotación en el idioma español. Un término edadista que refiere, y esto va entre comillas, porque esta es una oración de las miles de oraciones que utilizan esa palabra, achaques, manías y cosas propias de viejos. Y cuando yo encontré también en una de esas oraciones, decía, por ejemplo, no te preocupes, hija, son solo vejeces. ¿Mm? Entonces, saquen su cuenta, ¿no es cierto? Entonces, como prueba de ello, he hallado más de 1000 oraciones con esa palabra, con una simple búsqueda en Google. Por tanto, se trata, como lo dijo también el doctor Charles da Silva, que es una falacia lingüística. Y esto debe alertarnos de que es necesario realizar siempre un estudio etimológico para incorporar nuevos términos a una ciencia. No hay lugar para la improvisación. Ahora también hay una cuestión. Hay términos eh, de otro idioma que cuando se traduce de manera literal podría traer un problema de mala connotación. Correctamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es equivaler, ¿no es cierto? Tienes que hacer equivalencia. No podemos hacer a veces una traducción literal. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer una traducción literal, no hay una palabra que lo pueda graficar adecuadamente en nuestro idioma. Ahí hay un problema. En mi artículo, El cuestionamiento de la vejez, expliqué en detalle por la que el mencionado constructo queda fuera de combate. Eh, Al enfrentar simples razones lógicas, la vejez
acá están entre comillas, como una nueva etapa de la vida que simplemente, que supuestamente se inicia de una manera colectiva, ya no se sostiene, pues, seamos serios. La gerontología es una ciencia y la ciencia requiere seriedad, ¿ok? Les voy a pasar, les voy a compartir el artículo El cuestionamiento de la vejez y también ustedes van a leer un artículo del destacado gerontólogo español Javier Yanguas, que también coincide totalmente con estas afirmaciones. Comunicar la heterogeneidad del envejecimiento implica cuestionar lo que ya no tiene sentido. Si nos quieren considerar personas mayores porque pasamos a una etapa de vejez, entre comillas, deberíamos aclarar en qué consiste esa tal vejez, que según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ahora vamos a un rato que se me pasó aquí. A ver, si nos quieren, no tiene sentido, porque pasamos una etapa de vejez, debemos aclarar en qué consiste esa tal vejez, que según la Organización Mundial de la Salud implica pérdida de capacidad intrínseca asociada al envejecimiento. Toda etapa de la vida debe ser explicada en sus características. Si no hay no hay ningún sentido de que al cumplir más de 60 años pasemos a otra etapa, ¿no? El paternalismo institucionalizado nos amenaza con ese proteccionismo que vulnera terriblemente nuestros derechos, como lo hicieron durante la pandemia. Cada persona debe ser vista como una historia diferente y tiene derecho a no ser empaquetado, pues. ¿Ah? Tiene derecho a ser únicamente a que se le considere ante todo una persona. A ver, vamos a ver a quién tenemos por aquí. ¡Ajá! Ya estamos entonces con la participación de la doctora Karina Rodríguez. Bueno, así que creo que vamos a tener que revisarlo nuevamente, porque no hemos avanzado todavía mucho y me gustaría contar con su aporte. Amiga Gracias, Karina, Luigi. Buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, estamos viendo ahorita el tema, cómo comunicar la heterogeneidad en el envejecimiento y la edad mayor. Entonces, vamos a recapitular acá todo, ¿verdad? Internalizar la visión holística de la gerontología implica comunicar adecuadamente esta visión. Para ese modo, lograr transmitir la diversidad que implica el envejecimiento, y esto no parte de una palabra mágica que te va a servir como muletilla, sino cómo estructuramos nuestro discurso. Esa heterogeneidad se expresa cuando no generalizamos indebidamente y cuando somos debidamente específicos, cuando tenemos que serlo, ¿no? De otro modo, ninguna palabra mágica te va a servir. ¿Qué opinas? A ver, a ver tu micrófono. Sí, Luigi, gracias. Definitivamente, Luigi, ahí sí que no existe Ujú. palabra mágica, ni punto único, ni una sola eh, conceptualización cuando hacemos una visión holística. O sea, es fundamental que tengamos en cuenta que debemos estar abiertos a el contexto donde vayamos a utilizar la parte de qué es lo que nosotros queremos en nuestro idioma proyectar, y justo en la connotación de el entorno, el momento y el para qué yo estoy utilizando, tengo que aterrizar con mi visión holística dentro del contexto y de ahí puedo ampliarlo, pero no podemos utilizar de una manera cómoda lo mismo para todos. Eso Claro. definitivamente no debe hacerse. Ujú. La vejez es un concepto que necesita ser mejor redefinida para dar un sentido más científico. Como todo concepto, es una unidad básica del conocimiento. No existe el concepto vejeces,
esto lo voy a, ¿sabes por qué lo digo esto? Porque yo encontré un artículo donde decían el concepto de vejeces, ¿no? Entonces, el concepto es vejez. Pueden haber muchas formas en que se expresa, ¿no? O se desarrolla esta vejez, pero el concepto es una unidad básica del conocimiento. Entonces no se puede pluralizar así de esa manera. Además, esta pluralización utiliza una palabra que tiene mala connotación. Yo hice un estudio sobre el tema, o sea, justamente por qué se utilizó este término vejeces. Entonces, justamente esa era la palabra mágica de la que estábamos hablando, ¿te das cuenta? ¿No? La muletilla. La cuestión era, eh, una palabra, esta palabra, en su significado en el idioma español, es un término, pues, antiguo, ¿no? Y que implica, en algunos aspectos, achaques. O sea, acá está una de sus definiciones de la Real Academia Española. Dice achaques, manías y cosas propias de viejos. Y en algunas horas yo también encontré más de 1000 oraciones con esa palabra. Y todas ellas eran coloquiales y edadistas. Una de ellas, por ejemplo, le decía a su hija, decía, hija, no te preocupes tanto, son solamente vejeces. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué significa realmente? Ahora, el problema es que no podemos improvisar los términos cuando uno va a adicionar un término nuevo para un uso profesional. Esto debe pasar por un estudio etimológico, ¿no? Un estudio de origen del término y que entonces también hay personas, por ejemplo, como el doctor Charles da Silva, lo dice claramente, se trata de una falacia lingüística. Eso es lo que es una falacia lingüística. Entonces, y estas más de 1000 oraciones las puedes encontrar en Google. Y entonces debe alertarnos de que es necesario realizar siempre un estudio etimológico para incorporar nuevos términos a una ciencia. No, no hay lugar para la improvisación. A ver tu opinión. Mm. Definitivamente, Luigi, sí. Esto estoy completamente de acuerdo contigo de que no podemos generar una palabra de improvisación. Y yo también, cuando hemos tocado el tema, creo que también viene muy cercano el término usado vejeces cuando se empezó a hablar de juventudes. Yo creo que fue Ajá, como generalizar y facilitar y decir, bueno, ya lo hicimos con los jóvenes, ahora hagámoslo con las personas mayores y algo así. dejémoslo, ¿verdad? Entonces lo vinieron y lo dejaron en una ingenuidad muy mal, ahí sí que muy maquiavélica, en una ingenuidad, pienso, yo quiero creer eso, pero muy edadista, en la que, de acuerdo, envolvámoslo, pero cada que usemos la palabra va a implicar el deterioro, lo negativo, lo malo, lo absurdo, lo que está fuera de. Entonces, eh, sí pienso que al final es un Ujú. término que no define absolutamente nada de lo que queremos hablar en Ajá, función de la parte de participación, de condición de salud, de inclusión, de desarrollo, de nada de la persona. no Por lo aporta tanto, nada ese término. si no aporta, pues creo que no vale la pena que lo acotemos ni No aporta. discutirlo, ni estarle dando nosotros un auge, porque al final no suma. Y creo que Claro, al final esa parte de decir, bueno, démosle esto a ellos, no vino a dar ninguna situación de avance, bienestar o positivo hacia el colectivo de personas mayores. por supuesto. En mi artículo El cuestionamiento de la vejez, expliqué con detalle la razón por la cual el mencionado constructo queda fuera de combate al enfrentar simples razones lógicas, ¿no? La vejez como una etapa de la vida que supuestamente se inicia de manera colectiva, ya no se sostiene. Seamos serios. La gerontología es una ciencia y la ciencia requiere seriedad. Y por eso es importante que al final del programa también vamos a referirnos a este artículo que me ha llegado por ahí, que lo encontré por ahí, de un gerontólogo español muy conocido, Javier Yanguas. Lo vamos también brevemente vamos a revisarlo.
Comunicar la heterogeneidad del envejecimiento implica cuestionar lo que ya no tiene sentido. Si nos quieren considerar personas mayores porque pasamos a una etapa de vejez, deberíamos aclarar en qué consiste esa tal vejez. Según la OMS, y por lo que se publicó, habla prácticamente como que reemplazó vejez, ¿no es cierto?, por pérdida de capacidad intrínseca asociada al envejecimiento, ¿no? Toda etapa de la vida debe ser explicada en sus características. Si no, no hay ningún sentido de que al cumplir más de 60 años pasemos a otra etapa, ¿no? Entonces, hay un paternalismo institucionalizado todavía que nos amenaza con cierto proteccionismo que nos vulneró nuestros derechos durante la pandemia. Entonces, cada persona es una historia diferente y tiene derecho a no ser pues puesto como un empaquetado, ¿bien? Tiene derecho a ser lo que es una persona, ante todo, con la plenitud de un ciudadano de pleno derecho. Adelante, Karina. Definitivamente, Luigi. Esta parte de la individualidad, del respeto, de la parte de darle la dignidad a la persona es fundamental. Y sí, completamente de acuerdo que nosotros no debemos en ningún momento llegar a generalizaciones, a, a hacer acciones neutras, a decir frases, expresiones que a veces, aunque pueden tener un poquito de sustento cuando trabajamos un grupo homogéneo o un grupo muy cercano a, no debiéramos estar nosotros adheridos a lo que en una persona pasa para llevarlo a las demás. Y pienso, Luigi, y regreso, en algún momento tocamos el tema o lo hemos hablado, que este tipo de expresiones, este tipo de acciones, muchas veces han tenido que dejarse en algún entorno por el marco legal de derecho a un momento de retiro laboral, pero debiera dejarse bien claro el tema que es para eso, que es solo un parámetro por cuotas, por tiempo, por lo que al final cada plan y programa tenga contemplado para un proceso de un servicio, derecho o prestación social para el retiro, pero no definir, como tú bien defiendes y trabajas, lo bio y lo psico, porque no va ahí. Únicamente va en lo socio y va en lo socio a un derecho por una situación pecuniaria, una situación social que debe darse, pero no debiera por una arista, por un eje que vamos a cubrir, que sea la sombría para todo el componente holístico y la visión integral de una persona mayor. Así es, así es. La gerontología se ve en la necesidad de repensar su propio sentido, qué rumbo tomar. ¿La gerontología es solo atender a las personas mayores? Una pregunta. ¿Y qué pasó con el estudio del envejecimiento? ¿Qué pasa con la necesidad de un enfoque preventivo? Acá todos son interrogantes, ¿no? Dejemos esa idealización en todo caso de que nunca es tarde si no hay prevención. Obviamente, si no ha habido nunca prevención y nosotros queremos hacer o emprender algo o hacer algo que no lo hemos dejado de lado demasiado tiempo, puede ser que sea tarde, ¿no es cierto? O sea, tampoco no hay que idealizar, ¿no? Yo creo que es una frase que busca motivación, estímulo, y está muy bien que haya eso, pero hay que ser realistas, ¿no? Hay una persona que ha hecho un estilo de vida totalmente deplorable, probablemente va a ser tarde, ¿no? Puede ser que sea tarde. Entonces, necesitamos una cultura gerontológica difundida y políticas públicas para el envejecimiento de todos. Eso es lo que necesitamos. Y cuando yo digo cultura gerontológica difundida, a veces se me han interpretado, te cuento, porque a veces hay gente un tipo, un gerontólogo
impresentable por la manera como se comportaba con los demás colegas, ¿no? Atacaba personas, que no tenía nada de ética. Entonces él había hecho una interpretación negativa de lo que yo decía. Él entendía de que yo estaba diciendo que no era necesario estudiar en la universidad la gerontología y tonterías por el estilo, ¿no? Yo lo que estaba diciendo era que necesitamos generar cultura en todos los niveles educacionales, en todas las edades, para que conozcan el tema del envejecimiento y puedan tener un mejor envejecimiento de cada uno de ellos. Entonces, por eso hablo, una cuestión es la parte profesional, ¿no es cierto?, de la intervención y todo esto, y estamos hablando de cultura gerontológica, es algo que sí deberíamos tener todos, ¿no es cierto? O sea, esa comprensión holística del envejecimiento, todos lo deberíamos comprender. Todo debería ser un conocimiento básico, eso sí. Y, y obviamente política pública para el envejecimiento de todos, porque esto es la cuestión preventiva, básicamente. Ahora tú Sí, comenta. sí, Luis, definitivamente tenemos que madurar Ujú. como personas, como seres humanos, como profesionales, como familia, como persona mayor. Y debemos documentarnos porque muchas veces utilizamos algún término para poder generar un beneficio, pero cuando ves que esto no te va a llevar solamente a ese lugar, sino te puede generar otro tipo de exposición, pues de pronto a veces nos retractamos. Y el profesional, mira, la verdad, ahí sí que pues, si vamos a hablar de una verdad absoluta, pues por eso somos vanguardia, pues no la tiene nadie. Al final estamos tratando de construir lo que mejor refleje esta etapa de la vida y cómo la estamos abordando, pero todo tiene un dinamismo y es muy relativa. Entonces, cuando alguien está obstinado en que su palabra es ley, que lo que dice es que no puede haber algo fuera porque al final es su punto de vista, recordemos que va a tener su componente histórico, su componente profesional, su componente cultural y su componente personal, y no puede generalizarlo a una verdad del mundo, a una verdad de un grupo poblacional que es extremadamente diverso. Entonces, sí te creo en la línea de que tenemos de alguna manera ataques. A mí me tocó en una actividad en donde el hecho de que yo pedía que no se dijera viejos, viejas, por favor, que era personas mayores, el Ya, término y todo, y una persona mayor que yo hacía y acotaba y todo, porque yo soy una vieja, porque yo soy, o sea, lo hacía ver y yo le decía, yo entiendo que estés orgullosa y que te guste y que quieras que se vea, pero no a todas las personas mayores les gusta que les digan eso. Entonces, tu sentir no lo puedes generalizar ni no. Y me pasó en otro momento que un abogado ujú, viene y estábamos en una capacitación y él en ese momento decía, no, es que todo esto solamente son modas y ahorita es esto, pero luego va a venir otra moda, o sea, eso no tiene trascendencia, el viejo es viejo y así, una manera tan edadista, radical y en un marco de ley de un profesional que a mí ujú. no me traía enojo, sino tristeza, que no puedan abrir la mente a tener ese entorno de respeto y derecho y poder darle el mejor nombre a cada situación y a cada grupo y a cada componente que vivimos, Luis. Claro, y justamente yo también he tenido experiencias muy importantes porque como he estado en muchos eventos, yo he visto que personas mayores protestaban más bien, ¿no? Oiga, usted, nosotros somos, bueno, en ese tiempo era adultos mayores, decían. Nosotros somos adultos mayores, aclarándole, le aclaraban, le hacían el pare, como se dice ¿no? Al ponente, ¿no? Por decir eso. Y eso yo lo he visto en más de una vez. Están gente que se fastidiaba, incluso lo he visto uno virtual, en un evento virtual, donde había hay personas que son más tajantes, ¿ah? Se levantan molestos, señora, ¿qué pasa? No. Pero esta señora, con mucha política, muy delicadamente, decía, discúlpeme, que está muy bien todo, pero sería mejor que nos llame personas mayores, ¿no? Así digo. Y qué fuerza, parece mentira, ¿no? Con lo que ella expresó, lo expresó con mucha claridad,
con mucha tranquilidad, otros lo hacen con más agresividad de frente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el profesional tiene que utilizar los términos adecuados, nada más. Entonces, ahorita estamos entrando, espérate, el tema, a envejecimiento y enfermedad y hacia un verdadero enfoque preventivo de la política pública, investigación científica. Bueno, ya sabemos nosotros que según la OMS, la enfermedad es la alteración y desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Todas las definiciones de envejecimiento tienen una base biológica que implica deterioro y ciertas pérdidas intrínsecas y funcionales, aunque no todas las definiciones lo hagan ver tan claro. Aunque el envejecimiento no es una enfermedad, sí está involucrado en determinadas patologías, tomando en cuenta que sí hay una merma en el sistema inmunológico, ¿no? Y eso lo pueden expresar con mucha claridad los biogerontólogos, los médicos y los biólogos moleculares, sobre todo, ¿no? A ver, tú Sí, comentas. definitivamente, al momento justo lo que tú has hablado en otros momentos de que los telómeros Sí, dejan de funcionar y la oxidación se acelera, tenemos cambios biológicos que disminuyen tu calidad de salud, definitivamente. O sea, pero eso no necesariamente te va a llevar a que todas las personas mayores sean enfermas, sino claro. van a tener distintas condiciones de salud ante las que Ujú, tienen que enfrentarse y en la medida que puedan ir contrarrestando con hidratación, calidad de sueño, actividad física, dieta, ejercicio, con todo lo que vamos y hemos venido aprendiendo en estos días muy cercano, pues esto va a prolongar el adecuado estado funcional del organismo y no te va a enfermar. Entonces, sí te pone con más probabilidad de desarrollar una enfermedad y sí te pone claro, con un factor de riesgo, más claro. no es un determinante directo de que ya por eso es una enfermedad. Claro, tampoco hay que normalizar la enfermedad, ¿no? Sí, pero es una realidad lo que estamos expresando acá. De hecho, entendemos que el proceso de envejecimiento es un proceso natural inevitable, aunque reconocemos que las condiciones y estilo de vida obran de alguna manera contrarrestando lo inevitable. Y hoy se puede hablar del retroceso de la edad biológica. Ninguna definición sobre el envejecimiento es perfecta, pero está claro que es un proceso de la vida extremadamente complejo, obra en la dimensión del tiempo, pero no por causa directa de este, sino por hechos concretos que producen ese envejecimiento. Entonces, si no de lo que, entonces podríamos decir que ocurre en la dimensión del tiempo, pero no es el tiempo lo que envejece, sino los procesos que se dan. Incluso es evidente que algunas personas mejoran su condición física transcurridos años delante, mientras algunos dicen que son casos raros, ¿no? Lo ponen entre comillas, lo pongo porque eso me lo dijeron, me dijo un doctor, ¿no? Un doctor me dijo, pero esos son casos raros. Entonces yo decía, pero la existencia de esos casos que llamamos raros, ¿no? Deberían ser objetos de gran observación, ¿no? Debemos investigar esas claves que pueden estar ahí también. Entonces no hay razón para considerar que algunas personas mayores porque tienen algunas características muy especiales, lo vamos a considerar simplemente como un caso raro y no nos va a motivar a ningún tipo de investigación, ¿vale? A ver, ¿qué opinas tú? No son casos raros, Luis. Sí, y por eso es el éxito de las políticas públicas, de Claro. las acciones que debemos hacer en carácter preventivo, de abordar la edad de una persona y sus condiciones desde la juventud y la niñez, porque en la medida, y eso, ahí sí que la contradicción se la da la misma persona, porque como algo que en el transcurrir de los años Ujú. vino a ser algo que pues
moríamos pronto, por eso era permisible que se tuvieran muchas parejas y estar en muchos momentos cuidando y permitiendo la procreación, que incluso hombres no fueran a guerra porque se morían, muchos porque moríamos muy jóvenes. Y en cambio ahora es la parte y que incluso a nivel de los sistemas de salud se ve como una amenaza el Ujú. tema de que vamos eh, teniendo más personas mayores, porque al final esa calidad de vida se ha podido ir incrementando esas condiciones al llevarlas a la práctica con buena aplicación de todas estas acciones de prevención se han venido mejorando y todo eso se ha disminuido. Entonces, si no son pocos, porque estamos invirtiendo la pirámide. Entonces, no son pocos, Luis, son muchas las personas que están logrando mejorar su condición de vida Sí, sí, por todo lo que hoy exactamente. tienen. Ujú. El biólogo molecular español Manuel Serrano, en una afirmación muy compartida en el ámbito biogerontológico, manifestó que ni la genética ni el estilo de vida son los agentes más directos de la enfermedad, sino que él considera que el envejecimiento es el principal implicado. Ahora, esto puede ser algo rebatible, polémico, pero es una afirmación de un científico. Ahora, por la conocida menor eficiencia del sistema inmunológico durante el proceso. Y este es el motivo para la existencia de lo que muchas personas hablan de una agenda antienvejecimiento, en la que trabajan muchos científicos, algunos más serios que otros, y es un polémico campo de acción, ¿no? Donde como es un cajón desastre, como se dice, podemos hallar de todo. Así que desde pseudociencia hasta trabajos científicos que pueden realmente ser interesantes, ¿no? Entiendo que debemos separar la paja del trigo y no tener tampoco prejuicios, ¿no? Al acercarse a ello, a ver qué cosa hay ahí. ¿Te das cuenta? Acercarse sin prejuicios. Debemos tener nuestra mente abierta y valorar lo que es valorable, ¿no? Aprendamos del contrario y aprovechemos también lo aprovechable. O sea, ese es un tema, por eso es que yo también eh, he decidido que debemos entrar a estar enterados de qué es lo que se está logrando, ¿no? Con los científicos. Yo pienso que sí deberíamos tomarlos en cuenta y no decir, porque si estamos considerando a la gerontología como algo que implica todos los aspectos fundamentales, no podemos dejar de lado lo biológico. Ujú. Definitivamente, Luigi, tenemos que estar abiertos, tenemos que aprender. Incluso, Luigi, aquí aplica el desaprender. O Ujú. sea, hay Claro, cosas que aprendimos de una manera y que lo vivíamos y lo creíamos, pero que hoy por hoy eso ya se ha demostrado que no es así. Y por ello sí tenemos que estar muy actualizados, muy pegados a todo lo que se publica. Es tan poco lo que se publica que podemos estarlo siguiendo no tan lejano, porque no es mucho, no es un grupo que se tenga interés por estar apoyándole y buscando. Y sí es importante, Luigi, que aprendamos incluso de lo que lo hablábamos la semana pasada, pues claro. aprender a cómo no hacer las cosas o cómo no decir las cosas o cómo no abordarlas. O sea, Claro, oír al contrario, y bueno, yo no voy a decir eso, no voy- hasta ahí vas aprendiendo, ¿verdad? Pero sí, claro. definitivo, Luigi, en esa línea. ¿Existen bases para un envejecimiento saludable y sin mayor vulnerabilidad? Una pregunta. Cada etapa de la vida influye sobre la siguiente y la temprana formación de hábitos saludables tendrá consecuencias para un envejecimiento, ¿no? Futuro. Lo que hiciste de niño o de joven te pasará la factura o te premia, ¿no es cierto? Entendiendo esto, necesitamos comprender como sociedad que debemos prevenir ante todo, y si queremos realmente ser preventivos, necesitamos la cultura gerontológica difundida e investigar para prevenir efectos nocivos con el proceso de envejecimiento.
cuando no estamos diciendo que el envejecimiento sea un efecto nocivo, sino que estamos queriendo decir que, que el envejecimiento tiene que ser lo más saludable posible. Ujú, Sí, definitivamente, Luigi. Hemos hablado que el secreto de la eterna juventud, ujú, cuando uno busca, es el tener buenos hábitos. Y ahí hablas de todo lo que implica el cuidar tu organismo. O sea, cuando tú empiezas a hablar de hidratarte, usar protector solar, dormir 9 horas, nutrirte bien, no comer grasas trans, no tener una dieta alta en azúcares, carbohidratos. O sea, eso debe ser una cultura. Y ujú, debiéramos, países como Uruguay, por ejemplo, ujú. ellos desde la preprimaria tocan este tema con la Sí, población y ujú. van creciendo y por eso tú ves Uruguay y Argentina son más longevos, pero porque a ellos desde que nacen los tienen ya dentro de todo el tren en el que se aplican las políticas que se están llevando. Y a mí me impresionó mucho en algún momento en Montevideo que veías a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, corriendo en el malecón y veías corriendo a una chica con su niño en el carruaje y el perrito al lado. O sea, iban haciendo la que el niño nace viendo que su madre hace la actividad física y está, Claro. o sea, se genera cultura. Es lo que yo Así es. decía el otro día, no solo tiene que venir de que venga una norma y que me den los espacios para hacer las cosas, sino también yo tengo que ser un promotor, un actor y alguien que demuestre que eso se puede hacer. O sea, tiene que ir en doble vía. Ambos debemos fortalecernos, tanto la institucionalidad como la sociedad civil, y todas y todos debemos de promover hábitos de vida saludable. Cuando eso se vuelva cultura, adultos jóvenes, adultos, personas mayores, niños, jóvenes, todos vamos a ser menos consumidores de un sistema de salud por enfermedad y lo que vamos a utilizar del sistema es como los sistemas de Cuba, que tienen una salud pública muy pegada y hace que no tengan gente tan enferma porque la monitorean muy de cerca. Eso es lo que debemos ir buscando, que el sistema se vuelva preventivo y de servicio, de capacitación, de orientación y no un asistencialista pagafuegos, que es como tenemos nuestros sistemas Para actualmente. fuego, ahí está esto. Sí. Promo- Promover la investigación científica centrada en un envejecimiento saludable es de alta importancia, no para vencer a la muerte, entre comillas, sino para vivir mejor la edad mayor o lo que todavía llamamos vejez. Y así evolucionar la medicina. El vivir es un derecho y si se puede vivir más o mejor, ¿por qué negarnos a esa posibilidad? Que es la posibilidad de una longevidad saludable. Y estamos viendo que eso se está avanzando. O sea, ya seguramente para personas que vivieron décadas atrás, o de repente hablamos de un siglo, parecería una locura pensar en lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Ah? Y mira, Luigi, aquí sí vivimos más. O sea, porque la expectativa de vida se va avanzando. Claro, Sí vivimos más. Ahora sí, vivamos mejor. O sea, está claro, bien, yo quiero vivir claro, 100 años, pero mm, quiero vivir 100 años claro. productiva, sana, controlada, estable, Ujú. o sea, con derecho, con dignidad. Entonces, el más ya lo logramos. Ahora trabajemos por el mejor. Creo que Eh, por ahí es que vamos. Perfecto. ¿Somos sociedades preventivas y promotoras de la longevidad? Pues no. Las políticas públicas sobre envejecimiento solo tratan de personas mayores a partir de 60 años. Entonces, para prevenir construyendo un envejecimiento activo y saludable, se debe implementar también política pública sobre el envejecimiento de todos. La gerontología no debe tratar solo de personas, exclusivamente de personas mayores. Definitivamente, Luis. La gerontología debiera abordarse como un tema transversal para el que todos Claro. debemos prepararnos. Uno, porque vamos a llegar a ser usuarios. Dos, porque Ujú. siempre vamos a tener en nuestro entorno alguien que va a requerir que tengamos el conocimiento y luego en
todo momento y en todo grupo social que es diverso, que es múltiple, vamos siempre a tener que considerar esos espacios, esos servicios, esas acciones que va para las personas mayores. Entonces sí debiera ser transversal. Incidir en la educación en todos los niveles para prevenir y promover un estilo de vida saludable, un aprender a envejecer, fortalecer la atención primaria de salud, que también es otro de los puntos flacos en nuestros países. La longevidad es siempre vivir más y el vivir bien. Tendrá que ver con nuestras condiciones y estilo de vida. Acá estoy aclarando un poquito porque a veces ese término eh, no creo el término longevidad significa amplitud de la vida, ¿no? Entonces no lo podemos desnaturalizar, ¿no? Implica vivir más del promedio. Eso significa longevidad. Entonces, y el vivir bien, normalmente las personas longevas tienen una buena calidad de vida, ¿no? Normalmente. Bueno, ahí es tu opinión. Bueno, mira, hay personas que llegan a una longevidad cuando su entorno social es facilitador y los cuidan mucho, o sea, Claro, les hacen todo un cuidado porque tienen el recurso y todo, pero ahí sí son los menos, Luigi. Eso no es lo más común, o sea, la persona mayor que tiene sí, múltiples complicaciones no llega a ser longeva. O sea, claro, el que tiene muchas enfermedades se queda en el camino y no llega a ser longevo. claro. Entonces, Sí. aquí sí son los menos, son espacios muy pequeños y tienen mucho que ver con la capacidad económica del entorno social, de la familia donde están. Pero en general, la persona longeva en nuestro promedio, la persona longeva tiene buena condición de salud y funcionalidad, por eso es que llega a ser longeva, eso Claro, pasa. claro, Ujú. se está vinculado totalmente. Muchas veces pensamos a corto plazo y pensamos solo en el envejecimiento de unos 10 o 20 años hacia adelante. Y esto genera una imposibilidad de comprender todas las posibilidades reales hacia un futuro más lejano. Y no pensamos en la edad mayor de los niños de hoy, ¿no? O de los que van a nacer. Entonces debemos estudiar e investigar sobre aumentar la vida saludable y analizar sin anclarnos en el hoy. Es decir, ya pensando tenemos que tener una visión de futuro, ¿no? El futuro se construye y se debe ya estar trabajando para cuando ya incluso nosotros ya no estemos. Es la verdad. Entonces, ese es el punto de que a veces veo yo una visión de corto alcance en el que consideran que es vano pensar en lo que puede ocurrir de acá a 50 años, que a mí no me interesa, ¿no? Algo así. A ver, adelante, Karim. Sí, aquí definitivo, Luigi. Yo creo que en la medida que normalicemos el prepararnos Mm. para ser una persona mayor, sana, funcional, exitosa, realizada, tenemos que arrancar desde la base. Y sí es importante, Luigi, que tomemos en cuenta qué quiere la persona, cómo quiere estar, qué es lo que quiere hacer. Y para eso nosotros siendo facilitadores y conocedores del entorno, nosotros lo que debemos es como acorpar, acompañar, guiar para que dentro de lo que la persona elija, pues podamos brindarle en derecho, en conocimiento y en guianza el mejor servicio y las condiciones que se faciliten. Pero sí es algo en lo que tenemos que trabajar desde la niñez y creo, Luigi, a muchos nos toca que quienes no empezamos a hacerlo desde la niñez y todo, como que de pronto hay un susto en el camino, ¿verdad? Alguien le da cáncer, te dan un mal diagnóstico, desarrollas una enfermedad crónica no transmisible, pasa alguna condición a nivel familia y todo el mundo empieza a cambiar, ¿verdad? Entonces, creo que no debemos esperar el susto ni el proceso, sino que debemos hacerlo con intención desde la base, pero debemos modelar, debemos generar ejemplo, debemos ser justo el ejemplo de qué es lo que se tiene que ir haciendo, porque yo creo, y no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser así, pero si Mm. yo voy a decirle a un usuario de 55 años que debe hacer ejercicio y yo con solo caminar unas gradas me canso, no lo hago, soy sedentaria, pues difícilmente convenzo.
Pero si yo vengo, trabajo y le digo, bueno, se va a cansar, le va a doler, que con la menopausia va a sentir esto, lo otro, pero igual hágalo, ponga de esta manera, en estos horarios, creo que de esa manera, del compartir vivencias y experiencias y el ir viviendo tu ciclo con intención y intencionalmente cuidándote, ahí creo que va a estar el éxito de todo lo que realizamos para que esto cada vez sea más granítico, más en cascada y más generalizado y que tengamos una mejor cobertura y mayor calidad en todo el grupo de personas mayores. Excelente. Prevención. El hecho de que aumente la expectativa de vida genera pensamientos problemáticos a veces, ¿no? O sea, hay gente que dice, "Ah, va a haber demasiadas personas longevas", algo así, ¿no? Desde un enfoque preventivo podemos llegar a una edad mayor mucho más fuerte y saludable también, y por tanto con mayores posibilidades incluso de seguir laborando, creando, o sea, de ser creativos, en fin, reduciendo la mal llamada vulnerabilidad de las personas mayores en general, ¿no? Porque lo generalizan esto. Un Estado y una sociedad preventiva debe abordar el envejecimiento como una agenda pública preventiva, trabajando al futuro, al mismo tiempo que mantenemos una política pública sobre las personas mayores y sobre bases actualizadas, ¿no? Con una mirada nueva, es lo que yo digo. Definitivamente, Luigi. Tenemos que tener en cuenta que va a haber un grupo poblacional desprovisto de oportunidades y servicio y tenemos que tener esa prestación social para el que no tenga casa o para el que tenga que requerir un apoyo para alimentación o para medicamentos. Debemos de pensar que sí va a haber un grupo usuario al que debe políticamente que darse ese espacio, pero lo que más debemos promulgar es generar que la población en general llegue con la menor cantidad de asistencia, cuidados e insumos para que de esa manera todo en el entorno sea facilitador en función de realización y bienestar. Y eso nos va a permitir el poder trabajar cada vez en un entorno más inclusivo, más de desarrollo y más de respeto. Creo que ahí serían las palabras. El nunca es tarde no funciona ante la realidad. Debemos vivir bien para envejecer bien, ¿correcto? Es decir, envejecemos bien, entonces vamos a poder decir que podemos cambiar ciertas actitudes, podemos crear, cambiar un cambio, darse cambios en nuestra vida, ¿no? Pero lógicamente, previamente a ello hay que pensar, ¿no? Como anteriormente lo dije, como una etapa de la vida va sembrando también, ¿no? Está generando qué es lo que va a ocurrir en la siguiente. Así que si nosotros queremos que las cosas nos salgan bien, tenemos que empezar ya, ¿no? Ya. O sea, no estar dándole mucha vuelta a las cosas. Los científicos del área biológica son tan importantes como los que trabajan en el área psicosocial, pero le damos muy poco espacio y no estamos pendientes de su trabajo y lo que pueden aportar. Entonces, la prevención para un buen envejecimiento lo implica todo: política pública para las personas mayores y también para el envejecimiento de todos. Hay que apoyar la investigación biogerontológica que está trabajando de manera seria. No estamos hablando de los charlatanes, de esos que venden esos fármacos supuestamente milagrosos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tenemos que valorar lo que sí es, que tiene valor científico, que se puede probar, que se puede comprobar. A eso me refiero. Muy bien. Esta es Ahí la, definitivamente de acuerdo, Luigi. Todo lo que en salud, calidad de vida y mejorar tu parte orgánica existe, está validado. O sea, esa fórmula está estudiado, está analizado y como tú dices, no esperemos, ay, cuando llegue a los 30 voy a empezar a cuidarme. Cuando llegue a los 35, porque aquí es 70, pues ya la mitad de mi vida voy a gozar y la otra mitad, porque todo lo que perdamos en estos 35 no lo vamos a recuperar. Podemos frenar
lo que hayamos iniciado, pero no vamos a recuperar lo que perdimos. Por Así supuesto. que ¿cuándo debemos iniciar? Hoy, ayer debimos Ajá, sí, haber sí, iniciado. Ya ese hoy es es lo tarde. buenísimo. Justamente ahorita Sí, vamos Luigi. a, ahora justamente quiero que revisemos un artículo que tenía por acá, que lo compartí también y que me pareció muy importante, porque va justamente en esa visión muy coincidente con lo que nosotros, lo que pensamos también nosotros. A ver, voy a tratar de abrir el artículo de Javier Yanguas, un destacado profesional de España, que es psicólogo, gerontólogo y director científico del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa. A ver, ahí. Dice, vivimos más años y lo hacemos en mejores condiciones que las generaciones anteriores, pero uno de los grandes desafíos es dotar de sentido ese tiempo. Qué interesante, ¿no? La vejez ya no es solo una etapa de descanso, sino también una oportunidad para el desarrollo personal y la contribución al bien común. Javier Yangua, psicólogo, gerontólogo y director científico del programa de personas mayores de la CAISA, reflexiona sobre el envejecimiento. Acá hay unos comerciales acá. A ver, cómo ha cambiado en las últimas décadas el grupo de lo que entendemos personas mayores. Es interesantísimo. Él dice, es un grupo cada vez más heterogéneo y diverso. Por ahí estamos hablando también nosotros. No hay una única vejez, sino distintos tipos de vejez. Hablar de personas mayores en la actualidad es hablar de etapas distintas en esto que llamamos vejez. No se puede meter en un mismo saco, ¿no? 20, 30 años de vida como si todo lo que ocurre entre los 60 y 95 fueran lo mismo. Ahí coincide muchísimo. Si tenemos muy claro que entre los 0 y los 30 años pasan muchas cosas, debemos saber que otras muy distintas pasan entre los 65 y 95. Ahora, a la misma edad, hoy dice él, somos más jóvenes. Es decir, lo que pasa es que sí estamos llegando en mejores condiciones a pasar la famosa valla de los 60, 65 años, es lo que está diciendo. Según un estudio de la Universidad de Chicago, y hemos ganado vida y cada vez está más claro que la referencia de los 65 ya no, mira lo que ha dicho, la referencia de porque para Europa es el 65, ¿no? Ya no es válida para marcar la vejez. De hecho, distintos artículos científicos han propuesto diversos umbrales de entrada en la vejez. Uno simple que es que entraríamos en lo que llamamos vejez 15 años antes de la esperanza de vida de cada generación. Es decir, ya ves cómo ahora se está por una reconceptualización también en ese tema, ¿no? Ahora, vivir más años es una oportunidad, pero también es un reto, ¿no? La vejez era como parte final de la vida y tenía poco valor para la gente. Ahora no es así. La gente dejaba de trabajar y llegaba en condiciones de salud muy limitadas. Ahora uno de los retos, cuando en términos económicos y de salud estamos bien, es llenar de sentido y de proyectos esos 30 años de vida. Tenemos la oportunidad de vivir el doble de tiempo con nuestros abuelos y bisabuelos. Y yo siento que tenemos la obligación moral, personal y ética de buscar una vida buena, una vida con sentido y con propósito. ¿Por qué significa exactamente esto de vivir con sentido? Bueno, eso nos hemos... la falta ¿qué dice acá? El filósofo Frances Torralba suele hablar de llegar a ser lo que estamos llamados a ser, ¿no? O sea, ha cambiado la mirada que teníamos sobre las personas mayores. Eh, Así que, por lo tanto, quiero buscar una parte bien importante a ver, definitivamente después Javier Yagua se va a referir a, a, a la visión que tienen de las personas mayores por sí mismos, es decir, cómo se ven ellos como, ¿no? Dentro de su vejez. A ver, un comentario acerca de... Al final el artículo tiene mucho.
Ahí Sí, sí, la línea en la que nosotros estamos trabajando. sí, sí, ¿verdad? Eh, ajá, y creo sí, Luigi, que debemos como, justo ahí es la realización lo que él pone, o sea, que cada etapa de tu vida tenga una meta, tenga un fin, tenga una realización. Y creo Ujú, que nosotros debemos en todo momento de vida, ahí sí que vivir al corto, al mediano y a largo plazo, y en cada una de las etapas que nos esté tocando vivir, tener ese corto, mediano y largo plazo, para que de esa manera tus acciones tengan sentido, tu sacrificio, porque para muchos el comer sano es un sacrificio. El no tomar una bebida carbonatada es un sacrificio, pero ujú, que ese sacrificio tenga el sentido de que te previene cáncer, hipertensión, diabetes, que te va a hacer estar más autónomo. Y es la manera en la que yo muchas veces hablo con mis usuarios cuando le digo, bueno, usted decide si quiere seguir tomando toda la cantidad de medicamentos que tiene, pues sigamos haciendo lo que ahora hacemos, porque este es el resultado. Pero si queremos disminuir parte de esto lo podemos quitar con esto, y hacer un plan de vida, no una dieta como sacrificio y la vas a hacer por un mes. No, tienes ok, que cambiar tus hábitos, tienes que moldear tus nuevos hábitos. Y eso creo que es lo que a donde debemos ir orientando, porque mucha persona, y eso lo hemos encontrado, y hay mucho estudio, Luis, que mucha persona mayor tiene mucha depresión porque pierde el sentido a la vida. Y te acuerdas que en algún momento, sí, un día hablábamos del cultivo de suculentas, de emprendimiento, de tener con Xiomara, creo que tocamos en esa oportunidad, sí, estábamos en uno de los evento grupos trabajando, de ajá, con todas, coordinadores. ajá, y y pues bueno, es que cada manera de tener un día de vida tenga un objetivo, una meta, una acción, y en la medida que tú tengas razones para vivir y hacer cosas, vas a estar más ocupado. Dicen y esto también está estudiado, que el ocio es algo bueno. Y cuando tú estás en un periodo de ocio, quiere decir que no tienes estrés, que estás relajado, que estás tranquilo. Y si tú te das cuenta, es cuando aprovechan a jugar dominó, a jugar, a bailar en la cuadra, a bailar en el parquecito. O sea, esos ratos de ocio se pueden utilizar para la parte social porque es la parte tranquila que se tiene y la parte bien. Pero la parte de estrés también genera creatividad. Entonces, si tú haces llevar a la persona que tenga un plan de vida, que tenga metas, que las vea, que las escriba, que las plantee, va a desarrollar más, va a brindar más y pues ahí viene el legado. Ahí vienen los servicios sociales que podemos hacer como personas mayores y viene todo lo que puedas interactuar intergeneracionalmente. Entonces sí pienso que es un artículo muy en apego a lo que queremos. No es una utopía pensar que como personas mayores queremos en esta línea que sean personas mayores que vivan sus años robustos con intención, con plenitud, realizados y pues dentro de todo, eh, con todo lo que ellos decidan y elijan tomar, haciéndolo con el apoyo de su entorno, pero haciéndolo porque quieren hacerlo, no porque se lo vayamos imponiendo, ¿verdad? Pero Sí, sí, claro. definitivamente en todo esto comparto en base al artículo y creo que sí va en mucho de lo que nosotros hoy por hoy hemos platicado. Claro, ahora, bueno, ahora sí que estamos en los minutos finales, tenemos que, mañana nos toca el tema de la unidad vanguardia gerontológica, que justamente mañana vamos a ver el tema de problemas de comunicación de contenidos gerontológicos y sus consecuencias. Es decir, si uno puede tener cierto tipo de conocimientos, pero a veces no maneja bien las herramientas de comunicación, puede incluso dar contenidos que puedan resultar ambiguos o, o dar una imagen de falaz, ¿no? Acerca entonces de la realidad. Por tanto, es importante revisar este tema, porque hoy en día todos somos responsables. Hoy día todos publicamos, todos tenemos redes sociales,
y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos porque estas publicaciones se replican, la gente los ve por cantidad, entonces todo nos lleva a un sentido de responsabilidad muy importante para abordar con seriedad este tema, y eso lo vamos a realizar mañana. Con respecto a otros temas, también tenemos ya programados, a ver, ajá, ya, miércoles 30, no, antes de eso, vamos a el sábado 26 a las 12 al mediodía, entonces, para Perú, pero en realidad es 8 de la noche para nuestra invitada, ya que viene desde España. Vamos a entrevistar a Esther, a García, así no, tiene su animadora sociocultural, trabajadora social, humanista y especialista en gerontología de España. Estará pues eh, para una entrevista el sábado 26. Ahora veamos lo que sigue. El miércoles 30, la Unidad Social presenta a la magíster Karina Capulín, ya que es licenciada en gerontología, técnica profesional en trabajo social y magíster en tanatología, con el tema ¿qué significa mi niñez ahora que soy una persona mayor? Es una reflexión interesante, ¿no? Cómo uno eh, lo que el pasado lo representó. Es muy interesante, es un tema para reflexionar, dirían nosotros. Y, y bueno, a ver, algo más. Bueno, por ahora, entonces nos despedimos en el programa. Muchas gracias, como siempre, a la doctora Karina Rodríguez. Y, y ahora sí, nos despedimos.